Componentes y dimensiones del lenguaje en relación con la habilidad del dibujo. La presente investigación se enfocará de cómo el dibujo afecta el pensamiento y la inteligencia del lenguaje y cómo éste se puede relacionar con las tres dimensiones del lenguaje. La habilidad del dibujo es un medio de transmisión del pensamiento, ya que por medio de esto se puede transmitir expresiones, ya sean escritas o verbales, ayudando a que el pensamiento pueda desarrollarse mejor. Además, para las personas que tienen esta habilidad lo ven como una manera de desenvolver sus emociones y expresiones, este medio por el cual pueden investigar, comprender y manifestarse. Esta es una forma de manifestación que penetra todas las actividades humanas, como el movimiento de la mano, huellas digitales y trazos de arado sobre la tierra, etc. Según Dewey, el pensamiento debe conducir a alguna meta, una acción o un resultado. Esto quiere decir que cada vez que hacemos algo, siempre tiene que tener un propósito para que éste tenga éxito. A esto se le suma la importancia de la inteligencia, permitiéndole a los niños el desarrollo motor, ya que esto aporta cosas a su imaginación y a su desarrollo motriz, desarrollando cómo los humanos pueden ser capaces de reproducir figuras humanas, marcando una señalización de cognición. Sin embargo, esta capacidad tiene otros factores, tanto genéticos como ambientales, que determinan la inteligencia futura. Según Piaget, concibe la inteligencia como una adaptación que nos rodea. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre mecanismos de asimilación y acomodación. Esto se trata de cómo asimilamos una nueva información y cómo la relacionamos para obtener un significado. En el lenguaje lo asimilamos como en el poder transmitir ideas que todas pueden entender de modo gráfico, ya que existen dibujos que son reconocidos en una cultura como símbolos, señalizaciones de advertencias o informativas. En esta se utiliza el lenguaje gráfico como un modo directo y eficiente de transmitir un mensaje. Ward considera el lenguaje como una herramienta que determina nuestro pensamiento. Esto se trata que en el momento que podamos expresar algo lo hagamos bien, para que pues así los otros nos puedan entender mejor. Bueno, esas definiciones nos ayudan a relacionar la importancia de las inteligencias múltiples que se basan en una red de conjuntos autónomos e interrelacionados, lo que nos permite relacionarlos con el dibujo, ya que dentro de estas existen múltiples inteligencias, entre esas la inteligencia lingüística, que consiste en la habilidad de utilizar el lenguaje para expresar lo que hay en el interior de la mente y poder entender a las otras personas, lo que es importante para la persona que tenga esta habilidad, ya que casi siempre lo que imagina lo pueden representar mediante el dibujo y tratar de encontrarle un significado a lo plasmado. Otra inteligencia con la que se puede relacionar es la inteligencia personal, ya que está ligada al conocimiento de sí mismo y la inteligencia interpersonal. Por el otro, esta está ligada al conocimiento de los demás. Este es el segundo paso importante para la reestructuración del dibujo desde un nuevo punto de vista. Nuestro objetivo general es básicamente identificar los factores que influyen en el desarrollo de las competencias de lo que es inteligencia, pensamiento y lenguaje a través de la habilidad que escogimos, que es el dibujo. Nuestros objetivos específicos son comprender e identificar el proceso de pensamiento en el desarrollo de la habilidad, reconocer la importancia del entorno y cómo este se ve reflejado en sus dibujos, comparar sus conocimientos y emociones antes y después de realizar dicha acción, identificar el propósito comunicativo de la práctica del dibujo, conocer la naturaleza de los mensajes gráficos, identificar el tipo de inteligencia principal que se evidencia en el sujeto y finalmente sería identificar y comprender si hay algún otro tipo de inteligencia en relación con la habilidad que escogimos. La escogida para la investigación fue la del dibujo. El dibujo es el arte o la técnica de dibujar. Mediante el acto del dibujo queda plasmada una imagen sobre un papel o cualquier otro tipo de material haciendo uso de sus técnicas. El dibujo sirve de herramienta como expresión de pensamientos, objetos reales.
El artista realiza un trabajo mental previo para plasmar sus ideas, en donde mezcla ideas, pensamientos, recuerdos para el acabado final. En el marco teórico definiremos las inteligencias múltiples propuestas por Gardner, las cuales se dividen en 9 tipos de inteligencias. La inteligencia lingüística es la capacidad de dominar el lenguaje y la comunicación en forma verbal o escrita. Un ejemplo de esto sería un discurso político. En la inteligencia lógico-matemático está relacionado con el razonamiento lógico y resolución de problemas matemáticos. Un ejemplo de esto sería el juego del ajedrez. En la inteligencia visoespacial es la capacidad de percibir el mundo y poder crear imágenes mentales a partir de la experiencia visual. Un ejemplo de esto sería realizar videos. En la inteligencia musical es la capacidad de saber utilizar y responder a los diferentes elementos musicales como instrumentos, composiciones, y para Gardner era latente en todas las personas. Continuando con lo que hablaba mi compañero sobre las inteligencias múltiples y basándonos en Gardner, la inteligencia kinestésica está relacionada a las habilidades cognitivas. Estas facilitan la conexión y cooperación del cuerpo y de la mente. Estas habilidades las evidenciamos en lo que es la velocidad, el equilibrio, la cooperación, la flexibilidad. También está relacionada con la expresión de emociones y el manejo de ellas mismas. La inteligencia intrapersonal también tiene relación con las emociones, se basa en un desarrollo de bienestar de sí mismo, está relacionado con la autorregulación, la introspección, el temperamento y la personalidad. Otra de las inteligencias de la que nos habla Gardner es la interpersonal. Está enlazada a lo que es el contexto, lo que las personas que nos rodean. Se caracteriza por identificar los gestos de los demás y está relacionada con lo que es la empatía. La siguiente sería la naturalista. Esta es la capacidad de reconocer, categorizar e identificar lo que son los animales, las plantas, ríos, tener un acercamiento que sea con nuestro ambiente. La última de la que habla Gardner es la existencialista. Esta va ligado totalmente a lo espiritual. La importancia del consentimiento informado que implementamos en nuestro trabajo es la manifestación de la voluntad libre y consciente, válidamente emitida por una persona capaz, donde él se sienta plenamente informado y pueda dar el consentimiento, pues que en este caso es de forma escrita. Los componentes que incluyen este consentimiento es de información, comprensión y consentimiento voluntario. En la información se expone el propósito y el procedimiento de la investigación, ofreciéndole a la persona la oportunidad de hacer preguntas y retirarse de la investigación cuando él lo desee, dejándole claro que este trabajo es netamente académico por estudiantes de psicología. En la comprensión, básicamente los responsables de la investigación aseguran al participante la comprensión de la información, la razón específica por la que será encuestado y la forma en que será manejada la información suministrada por él. Y el consentimiento voluntario es el consentimiento para participar en una investigación, es válido únicamente si se da de forma voluntaria. Hizo una entrevista, la cual constaba de 28 preguntas, 3 por cada ítem de inteligencia, haciendo referencia a la teoría propuesta por Gardner de las inteligencias múltiples. Se evidenció a través de la teoría que en el sujeto prevalecen diferentes inteligencias, como la propone Gardner, pero en este caso predominó la lingüística. Entre las inteligencias que desarrolla el sujeto podemos encontrar la inteligencia interpersonal. Según Gardner, es la capacidad de entender e interactuar con los demás, la sensibilidad a lo que son gestos o expresiones faciales, posturas, entre otras. De acuerdo con la entrevista que se realizó al joven, se evidencia este tipo de inteligencia ya que acepta la opinión de los demás, retroalimenta su trabajo y todo lo que tenga que ver con la habilidad del dibujo. Y por último, la inteligencia predominante es la lingüística, ya que para
Como Gardner plantea, es la forma en que el sujeto expresa pensamientos, sentimientos con claridad de tal manera que otros lo puedan comprender, entender, teniendo en cuenta que pues se pueda dar en representaciones como el dibujo, sea escrito o verbal. Y frente a esto, el sujeto dice que aún así en el momento de expresar por medio del dibujo se queda como corto y tiene como relevancia el dibujo, ya que puede dar como muchos más significados. Aparte de la habilidad del dibujo, ¿practicas alguna otra? Siendo que dentro de mis destrezas también se da el baile un poco. ¿Cuál habilidad sientes que has desarrollado más? Siento que la habilidad que más he prestado tiempo y práctica para desarrollar es la del dibujo. A la hora de presentar un dibujo, ¿tienes en cuenta la opinión o el significado de los demás? Siento que pues gran parte para mejorar en el mundo del arte es el feedback que dan o las observaciones y críticas que dan las personas para poder continuar en ello y aún así hacerme entender. Como método de comunicación es bastante importante lo que opinen las personas. ¿De qué manera sientes que te puedes expresar mejor, con palabras o dibujando? Siento que ambas partes tienen sus puntos a favor y puntos en contra. El dibujo por buena parte puede ser más gráfico y pues más visual, entra de forma más agradable a las personas, pero aún así se queda corto en algunas partes del lenguaje, mientras que con palabras se complementaría esa parte. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta bastante. ¿Qué clase de género te gusta leer? Me gusta mucho el terror y la ciencia ficción. ¿Sabes tocar algún instrumento? En algún momento practiqué tocar guitarra, pero a día de hoy no perfeccioné esa habilidad musical. ¿Debido a qué no perfeccionaste esa habilidad? Falta de constancia.